Bien, señores, a todos, una vez más, muy buenas noches. Estamos en Electrotecnia General. Ok, vamos a revisar ahora un concepto bastante interesante referido exclusivamente a lo que se entiende por resistencia eléctrica. Recuerden que estamos revisando conceptos para ya desarrollar ejercicios y ahora vamos a ver algunos cuantos, ¿sí? Muy bien. Ya sabemos, ¿no? El concepto de intensidad. Vamos un poquito atrás, vamos a traernos este diagramita acá. Ok, sabemos nosotros que cuando hablamos de corriente eléctrica estamos hablando justamente, esto un poquito más acá, excelente. Estamos hablando de este efecto, ¿no? Sabemos que al interior, en este caso del conductor, que es el cable, los electrones van circulando, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como carga o corriente eléctrica, está circulando, siempre del negativo al positivo, ¿verdad? Aunque hemos visto que la corriente alterna, esto va a ir variando, ¿no? Va de un lado a otro lado. Ok. Eh, Sabemos que intensidad de corriente es cuántos electrones, en este caso, están saltando al mismo tiempo por una misma sección. Por eso, el número de cables es importante considerar. Cuando hablamos nosotros la medida de intensidad, decimos la intensidad de corriente se mide con un aparato llamado amperímetro, ¿no es cierto? En este caso la pinza eléctrica también. Pero si hablamos de circuitos, existen, ¿no? Testes que pueden ayudar a observar en este caso la intensidad de corriente, ¿sí? Eh, y esto obviamente se puede reflejar en una unidad, en una medida en sí. Un dato interesante, cuando tenemos el salto de electrones, ¿estos saltarán libremente? Sí, pero pregunta, ¿habrá algo que impida que estos salten libremente todo el tiempo? ¿Por qué va calentando el cable? Ah, y hay un dato interesante ahí. Dependiendo mucho el tipo de conductor, es bueno que sepan esto, el tipo de conductor, dependiendo mucho eso, es necesario que sepan que por la naturaleza misma del conductor, así sea cobre, aluminio, etcétera, depende mucho el porcentaje de pureza, porque estaría hipotéticamente, si hablamos de un cable eléctrico, este tendría que tener un elevadísimo porcentaje de pureza. Pues nosotros sabemos que existen industrias de toda índole, entre ellas la China, y la China es una de las menos confiables. Es decir, que sus cables, ¿no? Muchas veces no tienen el porcentaje de pureza propia del cobre. Igual las comercializan, no pasa ningún tipo de testeo y las traen hasta Latinoamérica porque aquí es mucho más barato. Mucho cuidado con ese tema. ¿Cuál es el problema? Que los electrones acá no van a fluir tan libremente porque el mismo conductor, debido al porcentaje de pureza y demás, va a ofrecer cierto tipo de resistencia. Ah, entonces los electrones que van a saltar no van a saltar tan libremente porque el mismo conductor está ofreciendo resistencia, esto debido al porcentaje de pureza, ¿no? Generalmente cuando uno quiere comercializar cables tendría que cumplir cierto tipo de estándares, ¿sí? Y estos estándares están obviamente limitados por el porcentaje de pureza del propio conductor. Ahí nace el concepto de resistencia eléctrica, que es bastante amplio. ¿Por qué decíamos que el mismo conductor va a resistirse? Eso tiene un término conocido como resistividad. Ahorita vamos a ver ese tema, no una tablita. Pero ¿qué se entiende por resistencia? A ver, vamos a ampliar un poquito más esto. Ahora sí, este somos un poquito más pequeñito. Ok. Y damos lectura a la parte de resistencia. Es la dificultad que opone un cuerpo a la circulación de la corriente eléctrica. Ah, eso se entiende por resistencia. Claro, se está resistiendo, el electrón ya no fluye libremente, existe un elemento de oposición, ¿no? Por eso dice que se opone a la circulación de la corriente eléctrica. Del punto de vista del manejo matemático, nosotros la resistencia la vamos a denominar por la letra R. R es resistencia eléctrica. Y la inversa de la resistencia eléctrica es conductancia. Ah, entonces aquí vamos a insertar, ok, un correo de texto.
dos términos sumamente necesarios de recordar. Lo estamos haciendo siempre este trabajito, ¿no? Uno es resistencia, aquí estamos, resistencia eléctrica, que no tiene nada que ver con cuánto resiste, sino la oposición al paso para que el flujo de electrones no sea tan libre, ¿sí? Es la oposición, aquí pondremos, oposición libre al flujo de electrones. Eso se entiende, ¿no? Electrones. El inverso de resistencia eléctrica, ahora sí esto con una negrita más poderoso, más grandecita y también con negrilla. El inverso a resistencia eléctrica sería pues la conductancia. Aquí ponemos conductancia. Inverso de resistencia eléctrica. Una vez más, ¿no? Resistencia eléctrica, la oposición al libre flujo de electrones, y conductancia el inverso, ¿no? Ahora, si al frentecito esto, oposición al libre, ponen, para que sea más facilito, que sea más al libre flujo de electrones. Conductancia inverso de resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces aquí tenemos una ecuacióncita. Y obviamente, para que exista una buena corriente eléctrica, tenemos que poder medir cuánto es la resistencia eléctrica. Si la resistencia es muy alta, el flujo de electrones no va a ser tan libre. Por consecuencia, lo que podría suceder es que el conductor va a calentar. El conductor va a calentar. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Por eso en las operaciones de soldadura, como ya hemos visto, que es una de las formas de aplicar de manera localizada el haz, en este caso el plasma que dijimos, ¿no? Que es nada más que el salto de electrones. Cuando se realiza soldadura, obviamente en acero, fierro fundido, etcétera, el metal, por donde está viendo el flujo de electrones, calienta. ¿Por qué calienta? Porque no es un buen conductor. Si fuese un buen conductor, no tendría que calentar, ¿no es cierto? No va a haber resistencia eléctrica. En el caso del acero, fierro fundido, tienen una elevada resistencia. Ahorita lo vamos a ver ese tema, ¿no? Y aquí decimos, la unidad de la resistencia eléctrica se mide en ohmio. En ohmio. El ohmio, miren, es como un omega, ¿no es cierto? Ahí estamos. Aquí ponemos letra omega. Y esto es el ohmio, ¿no ve? Ohmio, ok. Ohmio. Esta es la unidad de la resistencia eléctrica. Ya sabemos que de la carga eléctrica es el coulomb, ¿no es cierto? De la intensidad es el amperio y de la resistencia es el ohmio, ¿no? Generalmente como la cantidad o la resistencia es bastante elevada según el tipo de conductor, se emplea en mega ohmios, ¿no? Que es mega es por 10 a la 6, ¿verdad? Por 10 a la 6. Ok. Como ya entendemos qué se entiende por resistencia eléctrica, aquí vamos a ver otro concepto también bastante interesante. Ponemos al frente esta flechita, ¿sí? Y nosotros sabemos que conductancia es el inverso, ¿no es cierto? La conductancia se mide en Siemens. A ver, vamos atrás. Esto mismo vamos a traer acá. Ponemos acá. Listo. Esto vamos a poner requisitos momentáneamente. Si la resistencia eléctrica se medía en ohmios, la conductancia se mide en Siemens. Aquí está. Se mide en Siemens. El Siemens, si muchos están más o menos recordando, es el nombre de una marca, ¿no es cierto? De también que entre sus múltiples productos tiene servicios de
elementos eléctricos, ¿no? Y aquí no es omega, simplemente es una S, ¿no es cierto? Siemens, ahí está, S, listo. El Siemens. Nosotros ya sabemos qué es la resistencia, pero la resistencia, señores, por favor pongan atención a esta imagen, está de una u otra forma ligada a algunos conceptos que es importante considerar. En principio, las características propias del conductor. No es lo mismo que sea un conductor de cobre que un conductor de aluminio o de aluminio-cobre, por si acaso, ya para los que no sé si están informados, están llegando cables que ya no son 100% cobre, ya no son 100% cobre, son cobre con aluminio o aluminio cobreado, dicen algunos, ¿no? Y obviamente ahí, ¿cómo podemos ver qué tan eficiente es? Midiendo este valor de Rho que se conoce como la coeficiente de resistividad. Ahorita vamos a ver esto, pero la resistividad es característica del conductor, la resistividad. Ahí está. Mientras más largo el conductor, mientras más largo el cable, por donde tienen que viajar los electrones, ¿dónde están los electroncitos? Ahí está, vamos a tener aquí, vamos a poner 2 electrones, vamos a agarrar de acá, ¿sí? Muy bien, mientras más largo sea el viaje de los electrones, ¿no? Ahí estamos. Mientras tiene que ser más largo, es mayor la resistencia, es decir, si es más largo el viaje que tienen que hacer los electrones, la resistencia es mayor. La longitud va a, entre comillas, favorecer a la resistencia que se opone a la carga eléctrica, ¿no? La longitud. Más largo, más resistencia. Menos largo o más corto, menor resistencia. Si este es mayor en la longitud, mayor la resistencia. Menor la longitud, menor la resistencia. Ese es un dato interesante, por favor, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque una vez más, si es más largo el cable, obviamente el electrón va a tener más esfuerzo, ¿no? Para, obviamente, pasar. Y en el camino, obviamente, esto también va a influir sobre la facilidad con la cual se transmite la carga eléctrica. Otra variable importante, señores, ya resistividad, ya sabemos que es fruto o tiene que ver exclusivamente con el tipo de conductor. Longitud influye. Otra variable es el área. ¿A qué nos referimos con área? Es justamente qué tan grueso o qué tan delgado es el cable. Por eso cuando hacíamos la pregunta y decíamos, nosotros utilizamos un cable de estos gruesos, aquí está, ¿no? Cable grueso, ¿dónde está? Ahí está, ¿verdad? Decíamos, un cable grueso, ¿sí? Para que ingrese un electroncito. Ahora ya sabemos que mientras mayor es el área, menor la resistencia. Claro, pues el electrón va a estar libre, no va a tener por dónde coser. Si aquí encuentra algún tipo de impureza, siempre va a haber la forma de saltar el electrón de un lugar a otro. Una vez más, mayor el área, menor la resistencia. Mayor la longitud, mayor la resistencia. La longitud es directamente proporcional a la resistencia y el área es inversamente proporcional a la resistencia. Mayor área, menor resistencia. Menor área, mayor resistencia. ¿Sí? Este es un dato interesante, esta ecuacióncita, por favor. La vamos a trabajar mucho en esta primera etapa, ¿no? Y ahí tenemos la ecuación. Es la misma, ¿verdad? Dice, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su sección, es decir, al área, y depende del tipo de material y de la temperatura, ¿ya? Vamos a ver que también la resistencia está de una u otra forma ligada también con la temperatura a la cual se está realizando el paso de la carga eléctrica. Eso vamos a ver, y del medio también, ¿no? Entonces, recordando esta partecita, esto vamos a ampliar un poquito más para que ustedes puedan verlo más clarito. Esto lo llevamos aquí a un costadito. R, resistencia del conductor, está en ohmios. La L,
ahí está, L, no es nada más que la longitud del conductor, está en metros. La sección, el área, es obviamente medida en milímetros cuadrados, el área se mide en milímetros cuadrados. El coeficiente de resistividad eléctrica, depende según el material de temperatura, está en ohmio, milímetro cuadrado sobre metro. La unidad de este, ahora sí, de la resistividad, es ohmio, milímetro cuadrado sobre metro. Y obviamente tenemos el A, que es la inversa de la resistividad, se denomina conductividad. A la inversa de la resistividad se denomina conductividad. Ah, muy bien. Aquí sacamos, lo ponemos acá y lo vamos a ver. Una cosa es la resistividad, una es resistencia, otra es resistividad. Resistividad eléctrica, ¿sí? Aquí vamos a ponerla acá para poner biencito las unidades. La resistividad eléctrica, ahí está. Se mide en ohmio, ahí está. Por, ahí está, milímetro cuadrado sobre metro. Y la inversa de la resistividad eléctrica viene a ser la conductividad, no la conductancia. Cuidado con esos términos. Por eso estamos reforzando esto, ¿no? Es la conductividad. Y la conductividad se mide por C, ¿no? Y va a ser el inverso. En este caso sería, aquí vamos a poner, va a ser metro sobre, abrimos paréntesis, ohmio por milímetro cuadrado. ¿Sí? Es el valor de la conductividad. Esto vamos a llevarlo acá, un poquito más pequeñito lo hacemos. Y ya está acá, muy bien. Los electroncitos lo ponemos al interior del conductor. Y tenemos este nuevo concepto que lo ponemos acá arriba. Ya sabemos entonces, de manera clara, qué se entiende por resistencia eléctrica, qué se entiende por conductancia, qué se entiende por resistividad eléctrica y qué se entiende por conductividad. En el caso de la resistividad eléctrica, la conductividad es el inverso de la resistividad, ¿no? Resistividad y la resistencia, bueno, la resistividad no es nada más que un valor propio, vamos a decir que es una constante, aquí ponemos, constante propio del conductor. Propio del conductor. Eso es. Resistividad eléctrica, constante propio del conductor que se mide por ohmio, milímetro cuadrado metro, y la conductividad es el inverso de la resistividad eléctrica que se mide en este caso con un valor de C. ¿Sí? C minúscula esta, para que no se... ¿Listo? Ok, y tenemos el... ¿no? Muy bien. Vamos ahora a revisar este ejemplito, ¿no? Ahí está, la conductividad, la inversa de la resistividad. Dijimos que aquí era importante el entender la resistividad y hemos visto de que esto es función exclusivamente del tipo de conductor. Cuanta más longitud tiene el conductor, mayor el camino que tiene que recorrer los electrones libres, ¿no ve? Entonces, tendrá mayor dificultad en su desplazamiento. Sí, si es más largo, tomar muy en cuenta, ¿no? Por eso no puedes tener cables muy largos, ¿no? Cuidado con estar, entre comillas, ¿no? Realizando extensores demasiado largos, ¿no? Y obviamente estos pueden calentar y demás, ¿no? Cuanta más sección tiene el conductor, esto es del área, ¿verdad? Del área, mayor amplitud para circular tienen los electrones libres, tendrá menor dificultad en su desplazamiento. Esto ya lo hemos visto. Ahorita tenemos el problema de aplicación, pero veamos el tema de resistividad. Vamos a crear esto acá. Lo ampliamos un poco.
Ok. Y aquí tenemos una tabla de resistividad, ¿no es cierto? Aquí tenemos ohmiómetro, ¿no? De la resistividad. De algunos materiales a temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué significa? Que a medida que aumente la temperatura, también la resistividad va a ir variando. En los metales, aquí tenemos 1.47 por 10 a la menos 8. Todos son por 10 a la menos 8, ¿no? Y aquí tenemos 22. Obviamente, de todos estos, entre comillas, ¿cuál es mejor conductor eléctrico desde el punto de vista de la resistividad? Es la plata, porque la plata tiene 1.47 de resistividad y el plomo tiene 22 de resistividad, ¿no? 22. Aquí 1.47 por 10 a la menos 8 y el plomo tiene 22. Este es un mal conductor. La resistividad de 22. Si hablamos de aleaciones, en manganina, en acero constantán, este hierro constantán es uno también de los que se utiliza para las resistencias eléctricas, esto para los hornos eléctricos. Este es elevadito, ¿no? 49. Las resistencias eléctricas, la niquelina de las hornillas, su nombre lo dice, niquelina es níquel, ¿no es cierto? El níquel cromo tiene 100 de resistividad. Este es un pésimo conductor, pero lo bueno de utilizarlo es que, como es un pésimo conductor, va a irradiar, en este caso, energía en forma de temperatura, y eso se emplea en los hornos eléctricos. A ver, voy a mostrarles aquí la imagen de un horno eléctrico, ¿sí? Los hornos, yo tengo un hornito acá justamente frente a mí, y estos hornitos, obviamente, ahí está. Los hornos Mufla también tienen ese nombre, ¿no? Hornos Mufla, aquí pondremos. Estos hornitos, ahí está, muy bien. Vamos a ver esto para que lo puedan ver. Con la resistencia, excelente. A ver, bajamos un poquito. Ya. Los hornitos eléctricos como el que estamos viendo en este momento, ¿se ve el hornito? Todavía no, ¿verdad? A ver, aquí ponemos. Este horno es un horno tipo mufla, horno propio, es un horno característico de laboratorio, ¿sí? Este puede llegar a unos 1150, 1200 grados. Estas resistencias eléctricas, que obviamente no son buenos conductores, son aleaciones de constantán níquel crom, ¿sí? El objetivo es justamente que sean malos conductores para que puedan irradiar energía. Es el mismo principio que la bombilla del foquito, ¿no ve? El foquito. En el foquito también tenemos una resistencia y esa resistencia es la que le da, la que ilumina el ambiente, es la resistencia. Por ahí pasan electrones y como el paso de electrones no es tan libre, tiene alta resistencia, obviamente esto va a desprender energía en forma de temperatura y es así como se observa al interior de un horno. Entonces, esta es una aleación para que por aquí exista un paso de electrones obviamente medido y tengamos este tipo de efectos a fin de aprovecharnos en hornos eléctricos, ¿no? Hornos de laboratorio. Si hablamos de semiconductores, el silicio puro, mire, este es uno de los más que tiene mayor resistividad, es un pésimo conductor del silicio, ¿sí? Por eso también el cuarzo, los ladrillos refractarios son en base a silicio, ¿no? Tal vez no al 100% de pureza, pues en esos. El vidrio tiene 10 a la 10 o 10 a la 4, que es más elevado, ¿no es cierto? Estos son a la menos 8, estos a la 10 a la 14. Y la madera, 10 a la 8, 10 a las 11, ¿no? Es bastante elevadito. Ahí estos son a las menos. Este es 0,0000, ¿no es cierto? Es así. En cambio, este ya es 1 millón o 10 millones, ¿no es cierto? De resistividad eléctrica a esa temperatura. Entonces, esto no lo empleamos para los ejercicios. Sí, si yo quiero calcular
¿Cuánto es la resistencia eléctrica? Vamos a hacer una vez más esta ecuacióncita acá. Yo quiero calcular cuánto es la resistencia eléctrica de un conductor, ya sea de plata. Para hacer el ejercicio tengo que tomar en cuenta sí o sí la longitud del cable, el área del cable y la resistividad. ¿Y de dónde saco de la resistividad? Lo saco de acá. Ahí está, ¿no ve? 1.46 - 8. En este caso está ohmios metro, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Ahí no está tomando en cuenta el área. Solamente está tomando en cuenta las características del material, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Bien, a ver, y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de que ustedes tengan ejercicios para resolver. Desde la próxima sesión ya vamos a empezar más con ejercicios para entrar profundamente al campo. Miren, este es bien sencillo el ejercicio. Dice, calcular la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 200 metros de longitud. Ah, me está dando la longitud, ahí está. Longitud 200 metros, 4 milímetros de diámetro. Listo, el área es 4, bueno, no el área, el diámetro es 4 milímetros. Y aquí tengo que usar la ecuación, en este caso, de la circunferencia para convertirlo al área, ¿no? Y la resistividad es 0,018 ohmios milímetro cuadrado sobre metro. Me da el valor de la resistividad, ¿no es cierto? 0,018 dice. Aquí el cobre dice 1.10 - 8, pero esto es porque no está tomando en cuenta el área, ¿no es cierto? Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, tenemos la ecuación, lo que hacemos es reemplazar. En principio hay que hallar justamente el área, y el área utilizamos con la ecuación de la circunferencia. Aquí voy a mostrarles la ecuación de la circunferencia. Y sabemos que es 2pi r cuadrado o puede ser pi r cuadrado, ¿no es cierto? Y la ecuación, ahí está, muy bien. Del área de la circunferencia es pi r cuadrado. En este caso está en función de, como usted puede observar, del radio, ¿no? Ahí está. Pi r cuadrado. Aquí pondremos una ecuacióncita para que se vea mucho más clarita. ¿Sí? Es pi r cuadrado. Área de la circunferencia. Muy bien. Tenemos esta ecuacióncita. Está utilizándose esta. Ahí está. Pi r cuadrado. El radio dice que es 4 milímetros. 4 por 4, 16. 16 por pi me da un valor de 12.56 milímetros cuadrados. Ahí está. Entonces ya tengo el área. La longitud tiene que estar en metros, 200 metros. La resistividad, que es 0.018, multiplico 0.018 por 200 sobre 12.56 milímetros cuadrados y me da la resistencia en ohmios, que es 0.29 ohmios, ¿no? Solamente sencillo. Tal vez aquí lo más complejo sería el tema del área. Ah, ingeniero, aquí estamos usando el área de una circunferencia. ¿Habrá conductores de sección cuadrada? Pregunto yo, y la pregunta es para el estimado Carlos. Buenas noches. ¿Habrá conductores de sección cuadrada? ¿Sí o no? 5, 4, 3, 2, 1. Nada, señor Carlos. Primera llamada. Vámonos con Palermo. ¿Habrá conductores de sección cuadrada? 5, 4, 3, 2. Inge, buenas noches. Buenas Ah, noches. no sé, Inge, nunca he visto yo, personalmente, nunca he visto eh, conductores así cuadrados, digamos, cables en este caso. Claro, ¿no? Pero No, nunca he visto yo. tal vez por necesidad se podría hacer, ¿no es cierto? Y si por necesidad necesitamos tener conductor de sección cuadrada, obviamente aquí ya no voy a usar el área de la circunferencia, sino voy a usar el área de un cuadrado, que no es nada más que A por A, ¿no es cierto?
Esto voy a usar. Ya. Entonces aquí en vez de utilizar esta ecuación de la circunferencia que es pi al cuadrado, utilizaría esta otra, que no nada más que a al cuadrado. ¿Sí? Es así de simplecito. Entonces, dependiendo mucho de la forma del cable, que generalmente es una sección circular, utilizamos esta ecuación. Pero si no fuese sección circular, es una sección cuadrada, utilizo esta, ¿no es cierto? Que es a al cuadrado y listo. Tengo el lado, lo multiplico por el mismo lado y tengo el área y con eso ya está resuelto el valor para hallar la resistencia eléctrica. Ok, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o